Cuando le decimos, Señor, yo quiero agradarte a ti, yo quiero consagrar mi vida a ti, yo quiero separarme para ti. Él nos ayuda a que vivamos estas vidas consagradas y estas vidas separadas para Él. Nosotras no podemos de la palabra, de su presencia, no sabemos cómo hacerlo, pero Él sí lo sabe. Y habíamos estado estudiando sobre Sansón, estudiamos cómo fue que el Señor lo llamó desde el vientre de su madre a ser un nazareo. El Señor lo ungió de una manera especial. Sansón tenía una fuerza increíble y la palabra dice que él se encontró con un león y él mató al león porque la fuerza que el Señor le había dado por la separación que él tenía era tal que él podía matar un león con sus manos. Y hablábamos esa vez de que la palabra dice que el enemigo anda detrás de nosotras como león rugiente, mas por medio de nuestra separación el Señor nos da el poder y la autoridad de poder matar a estos leones espirituales que quieren venir en contra de nosotras. Recordemos que el enemigo anda como un león rugiente, pero no es un león. Y nosotras tenemos al verdadero león de la tribu de Judá que ruge por nosotras. Cuando nosotras somos separadas y entregadas, consagradas para el Señor ruge por nosotras cada vez más fuerte. Y entonces podemos llegar a tener esta fuerza que Sansón tenía en lo natural, en lo espiritual. Ningún león va a poder venir en contra de usted y atacarla, porque usted va a tener tanta fuerza y tanto poder espiritual. Cuando usted ha logrado separarse de las cosas de este mundo, ese poder está en usted, está sobre usted, y cada vez que el enemigo quiera venir en su contra, usted va a poder levantarse en el nombre de Jesús y va a poder derrotar a ese enemigo y matarlo. No lo va a ahuyentar nada más, lo va a matar. Eso quiere decir que nunca más ese enemigo va a poder levantarse en su contra. Y también Sansón había sido llamado a derrotar a los filisteos, y decíamos que los filisteos representan el mundo, representan estas cosas que nos llaman la atención del mundo. Póngale usted el nombre que le quiera poner, pero cuando Sansón realmente, pues él derrotó a los filisteos ya cuando sus quedejas habían sido cortadas, cuando sus ojos habían sido sacados, se había sido llevado a una cárcel y lo ocupaban para reírse y para burlarse de él. Yo les comentaba la semana pasada que yo creo que el Señor permitió que los ojos de Sansón fueran sacados porque él necesitaba verse para adentro. Muchas veces nuestros ojos solo están viendo lo de afuera y están viendo a nuestros hermanos, están viendo lo que otro hace mal, lo que otro deja de hacer, cómo se conduce otra persona, pero no nos estamos viendo nosotros mismos, no estamos viendo lo que el Señor quiere que entreguemos. Y cuando yo creo que Sansón perdió sus ojos, él tuvo la capacidad de verse por dentro y entonces entregar todo aquello que no era agradable al Señor. Y cuando su cabello empezó a crecer, su fuerza vino otra vez a él y pues pudo matar a los filisteos. El Señor nos da la fuerza para poder matar a nuestro enemigo. Pero si nosotras estamos con un pie en el mundo y con un pie en la iglesia o un pie en la presencia del Señor, pues no creo que tengamos mucho poder para hacer estas cosas, porque cuando nosotros estamos trayendo cosas del mundo a nuestra vida, el enemigo tiene poder legal sobre esas cosas. Por ejemplo, si usted nunca ha separado sus oídos, sus ojos, alguna cosa que no ha dejado del mundo todavía, el enemigo tiene el poder sobre eso porque usted ha dejado que él lo tenga. Pero cuando usted viene al Señor y se arrepiente y le dice, Señor, yo me arrepiento porque he visto esto en la televisión o he visto esto y a ti no te agrada,
Entonces usted lo que está haciendo es dándole y cediéndole esa parte al Señor, y el Señor la pone debajo de su sangre cuando hay un arrepentimiento genuino, y ese pecado se va. Y cuando el enemigo quiere venir a decirle, pero es que mira, hazlo otra vez, pero es que mira lo que has hecho, usted tiene todo el poder y la autoridad de decirle, ese pecado está debajo de la sangre, y el Señor la llevó al mar del olvido por medio del río de remisión que Él creó para nosotros cuando estuvo en la cruz del Calvario. Entonces necesitamos aprender a vivir consagradas para el Señor. Si hay cosas en su vida en las que todavía usted no puede vencer y tiene años de conocer al Señor, tiene años de estar en una iglesia, tiene años de estar leyendo su palabra, y todavía hay una cosa ahí de hace mucho tiempo que usted sabe que está ahí, entonces quiere decir que hay algo en lo que usted no se ha separado para el Señor, y por lo tanto el Señor no puede darle la victoria de esa área. ¿Por qué? Porque sí hay muchas cosas en las que todavía nos hace falta vencer, pero esas cosas el Señor las va mostrando por medio de su Espíritu Santo, y porque están metidas en los lugares más ocultos de nuestro corazón, y Él por medio de su palabra, por medio de la luz de su palabra y por medio del Espíritu Santo va hasta ese lugar y escarba hasta ahí y nos hace ver estas cosas. Pero si es un pecado que yo sé que lo estoy cometiendo desde hace 5 años, 3 años, 1 año, 1 mes, y soy consciente de eso en este momento, entonces yo necesito ir y correr al Señor y decirle, Señor, yo me arrepiento de este pecado, Señor, yo clamo tu sangre y yo necesito que tú me hagas libre de este pecado, y yo le aseguro que el Señor la va a hacer libre de ese pecado. Y va a venir sobre usted un poder sobrenatural que solamente el Espíritu Santo puede darle para que usted sea más que vencedora de eso. Amén. Ahora, hablamos de Samuel también. Y hoy vamos a ahondar un poquitín más en Samuel. Y vamos a tratar de terminar este tema hoy, si el Señor me lo permite. Decíamos que Samuel era hijo de Ana. Ana fue una mujer que era estéril y que en un momento llegó al templo del Señor a orar, a pedirle, a clamarle al Señor que le diera un hijo. Y pues ella le hizo un voto al Señor y le dijo de que si Él le daba un hijo, ella se lo iba a dar a Él, se lo iba a devolver a Él. Y pues el Señor en su misericordia le dio este hijo a Ana, y este hijo pues fue Samuel. Y cuando Ana destetó al niño, ella lo fue a dejar al templo para que sirviera al Señor. Entonces el Señor en su amor no dejó a Ana sin hijos, sino que le dio 5 hijos más. Esto quiere decir que cuando yo me separo de algo, el Señor siempre trae algo más a mi vida. El Señor no me quita algo y simplemente se queda ahí con eso. Y miren que muchas veces, la mayoría del tiempo, lo que le entregamos son cosas feas, son cosas oscuras, pero Él viene y trae la bendición sobre nosotros. Él trae algo más a nuestra vida. No es que si yo le doy uno, Él me da uno. Ana le dio un hijo y el Señor le dio 5 hijos. Entonces, la verdad es que muchas veces deberíamos de ponernos a pensar qué es lo que el Señor nos está pidiendo. Él nos está pidiendo una cosa porque quiere bendecirnos de una manera sobrenatural. Esa manera sobrenatural no quiere decir que va a ser algo material, que usted va a tener una casa más grande, un carro del año. Quiere decir que el Señor va a traer a su vida bendiciones espirituales, nuevas revelaciones de su palabra. El Señor va a traer a usted nuevas lenguas, un nivel más intenso de intercesión, un nivel más alto de intercesión. El Señor va a traer estas cosas que son añadidas a su vida porque usted ha buscado entregarle al Señor lo que el Señor le está pidiendo. Y decíamos que Samuel, dice la palabra, que crecía delante de Jehová. Esto quiere decir que él crecía al nivel del atrio, crecía al nivel del lugar santo y crecía al a nivel del lugar santísimo. ¿Por qué? Porque él llegó a amar tanto la palabra del Señor que dice la palabra que Samuel no dejó caer ninguna de las palabras del Señor a tierra.
Y yo les decía, muchas veces pensamos que la palabra no es para nosotras. Sin embargo, si el Señor ha permitido que nosotras estemos escuchando la palabra, sea cual sea, venga de la Biblia, que usted esté leyendo la Biblia, que usted esté escuchando la radio, que usted esté escuchando un sermón, que usted esté en la iglesia y el pastor o la pastora están predicando, por favor no diga hubiera venido el fulanito, hubiera venido la fulanita, porque esta palabra era para ellos. La palabra es para usted. Así diga, la palabra es para mí. Si usted hoy se ha conectado a esta hora, un domingo, es porque esta palabra es para usted, porque hay mucha gente que no se ha conectado a lo mejor. A lo mejor hay gente que lo va a escuchar en una semana, en 2 semanas, y en ese tiempo la palabra era para ellos y es para ellos. Entonces, muchas veces queremos más y más y más y más y más y más y más de la palabra y más conocimiento y escuchar más prédicas y hacer todas estas cosas, pero si no ponemos por obra esta palabra, ese es conocimiento muerto. Estamos trayendo muerte. ¿Por qué? Porque yo necesito agarrarme de un versículo, de una verdad, de un principio y ponerlo por obra. Amén. Entonces Samuel sabía escuchar la voz de Dios. Él estaba apartado para el Señor y había separado sus oídos de tal manera que Dios le hablaba a él y él no dejaba que ninguna palabra que viniera de la boca del Señor cayera a tierra. Ahora mire, cuando nosotros nos separamos, el Señor abre nuestros oídos y abre nuestros ojos de una manera sobrenatural. No vamos a entenderlo, no vamos a poder comprenderlo, mas sin embargo el Señor en su misericordia y en su amor hace que todo esto venga como bendición hacia nosotras. Yo no sé si usted quiere esta clase de bendición. Yo no sé si usted quiere que el Señor traiga a su vida más revelación de su palabra, que usted pueda escuchar la voz del Señor, que usted pueda poner por obra la palabra, porque nosotras no somos capaces de poner por obra la palabra. En la Biblia dice que el Señor pone en nosotras el querer y el hacer. Es Él quien pone el querer y el hacer en nosotras. Ni siquiera podemos producir el querer orar, el querer leer su palabra. Es Él quien lo pone en nosotras. Así como es Él quien pone el anhelo de vivir separadas para Él y consagradas para Él. Amén. Así es que Samuel tenía sus oídos bien abiertos. Él no dejaba caer ninguna palabra del Señor a tierra. Por favor, no deje caer ninguna palabra del Señor a tierra. Y decíamos y hablábamos sobre cantar, de los cantares. Se los voy a leer en la versión NTV. Cantares 1:10. Qué hermosas son tus mejillas, tus pendientes las encienden aún más. Qué hermoso es tu cuello realzado con un collar de joyas. Te haremos unos pendientes de oro con cuentas de plata. Y yo les decía que cuando nosotras nacemos, quizás, bueno, ahora creo que lo hacen el día que nacen o yo no sé, no tengo hijas, no puedo decirles cuándo. Pero lo primero que mamá o papá hacen, si no tienen este conocimiento de la palabra, no los estamos juzgando tampoco, que el Señor nos guarde de eso, es que nos horadan los oídos o nos abren la oreja, nos abren un hoyito en la oreja. Y pues el Señor quiere ponernos a nosotras pendientes o aritos espirituales. Estos pendientes están hechos de oro y están hechos de plata. El Señor quiere poner este oro y esta plata en nuestros oídos. La plata significa redención y el oro simboliza la sabiduría. Entonces, si nosotros entregamos nuestros oídos al Señor, lo que el Señor va a poner en nosotros es su redención para que nosotros escuchemos la voz del Señor Jesucristo. Recuérdense que Cristo es la sabiduría. Si nosotros tenemos oídos separados para el Señor,
Él va a poner su sabiduría y su redención en nosotras. Es la única manera en la que nosotros podemos tener oídos abiertos. Que Él redima nuestros oídos de todo lo que hemos escuchado. Que Él redima nuestros oídos de todo lo que ha entrado por ellos. Y que Él ponga su voz en nuestros oídos. Cuando Él ponga su voz en nuestros oídos, entonces les aseguro que ninguna palabra que Él diga la vamos a dejar caer en tierra. Debemos de aprender a valorar, a atesorar la palabra del Señor. Muchas veces la palabra va a venir y nos va a cortar como una espada de doble filo, pero el Señor ahí sigue siendo bueno, porque nos está enseñando que hay un área que todavía no hemos entregado y que Él no ha redimido. Muchas veces el Señor va a venir como una miel a nuestra boca por medio de su palabra. Muchas veces el Señor va a venir con su palabra como un ungüento para nuestra vida, pero la palabra sigue siendo la palabra. Lo único que el Señor hace es que nosotros en un momento nos veamos a nosotras mismas, porque es un espejo la palabra, y otras veces lo que hace es sanarnos, curarnos, cuidarnos, que lo aprendamos a ver a Él. Entonces, pues ahí les dejo la inquietud de lo que pasa con nuestros oídos. Ahora, yo les decía, el oído es algo interno, pero cuando nosotras hacemos entregas espirituales, esa entrega espiritual, más temprano que tarde, viene acompañada con una entrega externa. ¿Por qué? Se los voy a explicar así. Cuando usted ama a alguien, usted le puede decir a alguien, te amo. Yo le puedo decir a mi esposo, te amo, te amo, te amo, te amo. Pero si yo nunca tengo una demostración con él, ¿cómo sabe él que realmente lo amo? Si él no puede ver dentro de mi corazón o dentro de mis pensamientos o dentro de mi ser, ¿cuánta cantidad de amor tengo por él? Pero si yo un día vengo, yo sé lo que más le gusta comer a él, preparo la mesa, le preparo su comida favorita, pongo la mesa, le sirvo, le estoy dando una demostración del amor interno que yo siento por él. Es lo mismo con un papá y sus hijos. Usted sabe que sus hijos lo aman, pero hasta que sus hijos no hacen algo que a usted le agrade, entonces usted dice, de verdad. Por ejemplo, pues yo no, les digo, no tengo hijos, pero tengo sobrinos, y la mayoría conocen a Alfredito, y un día de estos nos mandaron unas cosas por Uber, porque como no podemos salir, y Alfredito había hecho una carta con unos dibujitos y decía chía o tía y tío, no sé, algo con unos dibujitos. Yo sé que Él nos ama, pero su manera de demostrarnos el amor a su tío y a mí fue por medio de este dibujito y por medio de esta carta que Él mandó. Entonces, usted necesita tener una demostración con la gente que ama. A veces le decimos mucho a la gente, te amo, te amo, te amo, pero no necesita gastar un montón de dinero o no necesita bajar una estrella, por así decirlo, y para que usted demuestre el amor. Solamente necesita que usted quiera demostrar ese amor. Es lo mismo con la separación. Muchas cosas vamos a entregar internamente, pero necesitamos tener una demostración externa. No solo para demostrarle al Señor cuánto lo amamos, sino que para que esa demostración externa nos enseñe a nosotras a que somos separadas para el Señor. A que cuando yo me vea en el espejo y vea mis orejas y diga, Señor, perdóname porque hoy oí algo que no debía de escuchar y tengo que recordar que estoy separada para ti. Que cuando yo vea mi cabello, que cuando yo vea lo que ustedes, el Señor les haya pedido, eso me recuerde lo que yo he entregado para el Señor y que debo de vivir una vida separada y una vida santa y consagrada para Él. Entonces Samuel había entendido esto. Y miren, quiero darles un versículo más, pero antes, como les decía al principio, muchas de estas cosas ya no se predican en las iglesias porque el mundo se ha metido en las iglesias. Yo no digo y no juzgo a las demás congregaciones porque definitivamente todos los pastores tienen algo del Señor y, y definitivamente pues el Señor le da a cada uno conforme cada uno va buscando.
tampoco digo que nosotros lo sepamos todo, porque realmente no lo sabemos todo. Pero muchas veces las iglesias quieren parecer iglesias cool o iglesias relajadas o iglesias donde aceptamos a todo el mundo, y ciertamente para eso es la iglesia. Pero la iglesia debe de estar basada en principios, los principios que están en la palabra de Dios. Y muchas veces van a escuchar que nuestra iglesia o lo que predicamos es algo cuadrado, y definitivamente somos cuadradas. Ya les hemos dicho un montón de veces que el nombre del Señor es cuadrado, y si el nombre del Señor es cuadrado, pues somos cuadradas porque queremos tener ese nombre en nosotros todo el tiempo y que ese nombre crezca en nosotras. Y necesitamos volver al principio. El Señor nos está llevando a que recordemos cómo era el principio. Y si no, para muestra un botón, miren lo que estamos pasando. Antes la gente no se congregaba en iglesias grandotas, se reunían en casas para alabar y bendecir el nombre del Señor. Y el Señor nos está regresando a eso, a que nuestra casa sea un templo para el Señor. Y necesitamos ver estos principios y recordar que esto está en la palabra, que si nosotros no leemos la palabra, entonces cualquier cosa vamos a creer, pero no podemos dejar que la iglesia se vaya deteriorando cada vez más, porque la iglesia se está acomodando a todo lo del mundo y a toda la cultura y a todos los cambios y a todas las modas. Y la iglesia debería de haber sido siempre una fuente transparente de la verdad de Dios. Un lugar donde usted pueda ir y lo que le están enseñando es la palabra, no acomodando la palabra a todo lo que pasa al mundo, porque entonces ahí ya estamos adulterando la palabra. Entonces miren, vámonos a Deuteronomio 15. Deuteronomio 15. Deuteronomio 15, versículo 12. Vamos a leer del 12 al 17. Dice, Deuteronomio 15, 12. Si se vendiere a ti tu hermano hebreo o hebrea y te hubiere servido 6 años, el séptimo le despedirás libre. Y cuando lo despidieres libre, no le enviarás con las manos vacías. Le abastecerás liberalmente de tus ovejas, de tu era y de tu lagar. Le darás de aquello en que Jehová te hubiere bendecido, y te acordarás de que fuiste siervo en la tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te rescató. Por tanto yo te mando esto hoy. Si él te dijere, no te dejaré, porque te ama a ti y a tu casa, y porque le va bien contigo, entonces tomarás una lesna y horadarás su oreja contra la puerta, y será tu siervo para siempre. Así también harás a tu criada. Miren el versículo 15. Y te acordarás de que fuiste siervo en la tierra de Egipto. Todas nosotras, creo yo, en un momento hemos sido siervas de Egipto, del mundo. Le hemos servido al mundo. ¿Cómo le servimos al mundo? Pues estando en nuestros pecados, estando en todas las cosas que el mundo nos ofrece, así le servimos al mundo. Pero cuando el Señor vino a nuestra vida, Él vino a pasar a ser nuestro dueño. Y como nuestro dueño, nosotras pasamos a ser sus siervas por amor a Él. Entonces yo no le sirvo al Señor porque le tenga miedo al Señor, porque el Señor va a mandar un rayo, porque lo que ustedes quieran. Yo le sirvo al Señor por amor a Él.
Nosotras hemos pasado a ser siervas por amor al Señor porque Él nos sacó del mundo. Él nos sacó del lodo cenagoso, Él nos sacó del pozo de la desesperación, Él nos sacó de nuestros delitos y pecados, Él pagó el precio que nosotras debíamos de haber pagado estando en la cruz nosotras y no Él. Por eso es que nosotras ahora le servimos al Señor y hemos pasado a ser siervas del Señor porque Él es nuestro dueño. Ahora miren, en Juan 10:9 dice, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. Y en el versículo de Deuteronomio 15:17 dice, entonces tomarás una lesna y horadarás su oreja contra la puerta y será tu siervo para siempre. Así también harás a tu criada. Cuando nosotras venimos al Señor, Él se vuelve esa puerta por la que nosotros pasamos. Cuando nosotras pasamos por esa puerta, quiere decir que nosotras escuchamos la voz del Señor y que somos parte de sus ovejas. La palabra dice que sus ovejas escuchan su voz y lo siguen. Las personas que no han escuchado la voz del Señor todavía no forman parte del redil del Señor. Pero desde que nosotras aceptamos al Señor, Él vino y nosotras con todo el entendimiento pasamos por esa puerta y le dijimos, Señor, ahora somos siervas tuyas, ahora queremos comer de tus pastos, ahora, Señor, ponemos nuestra oreja en ti, que tú eres la puerta. Ven y horada nuestra oreja, haz un hoyo en nuestra oreja para que todo el mundo sepa que somos tuyas. Y cuando el Señor viene a nuestra vida y nosotras con nuestro entendimiento le hemos dicho, Señor, tú eres la puerta, yo soy tu oveja, yo quiero entrar por esa puerta, Señor, yo quiero ser tuya, yo quiero que tú seas mi dueño y pongo mi oreja contra la puerta, pongo mi oreja contra Él para poder escuchar su voz, para poder ir donde Él va. Él viene y horada nuestra oreja y entonces tenemos una marca espiritual que dice que Él es nuestro dueño. Y entonces si en lo natural nosotras, cuando tenemos nuestros oídos en las orejas, nuestros papás o nosotras mismas nos poníamos estos pendientes, estos aritos, estos zarcillos, Él viene y espiritualmente lo que hace es colocar en nuestra oreja esos pendientes de oro y de plata que Él ha hecho para nosotras y nos marca como su esposa. Pero necesitamos tener oídos y orejas santificadas y separadas para el Señor. Si hay algo más en mi vida, si hay algo más que está ocupando mis orejas, mis oídos, entonces el Señor no tiene un lugar donde poner Él lo que ha creado para nosotras. Si usted no se ha dejado horadar la oreja espiritualmente por el Señor, quiere decir que usted no se ha recostado en Él y no le ha dicho, Señor, yo quiero oír tu voz, yo quiero oír tu voz, tú eres mi dueño, Señor, yo quiero ser una sierva por amor tuyo, yo quiero separarme, yo quiero que todo el mundo sepa que yo soy tuya. Por favor, Señor, horada tú mi oreja espiritualmente y pon, Señor Jesús, tu redención en mis oídos, en mis orejas y clamo, Señor, porque tú traigas sabiduría a mi vida. Esto es lo que pasa cuando nosotras de verdad queremos rendir nuestros oídos al Señor. El Señor se vuelve nuestro dueño. Él ha puesto una marca en nosotras. Sus ovejas oyen su voz y lo siguen. Si usted tiene oídos separados para el Señor, usted va a escuchar la voz de su pastor y su pastor la va a llevar a comer de esos pastos y nunca más usted va a tener hambre de las cosas del mundo. Necesitamos tener oídos santificados. Necesitamos tener oídos solamente para la voz del Señor. Amén. No sé si me estoy dando a entender. No sé si usted mira qué tan profundo es esto y cómo el enemigo ha querido robarnos. Desde que nacemos el enemigo ha querido robarnos.
Desde que nacemos, el enemigo ha querido que nuestros oídos estén cauterizados para la voz del Señor, pero depende de nosotras hoy. Depende de nuestra elección por el Señor. Si nosotras le decimos, Señor, yo quiero, aunque me cueste, yo quiero. Él mira esa intención y Él trabaja sobre esa intención que hay en nuestro corazón para que podamos ser separadas para Él. Amén. Ahora, ¿de qué depende o para qué me sirve a mí el ser separada para el Señor? Bueno, en Apocalipsis 21 se los dejo de tarea para que lo lean, pero la palabra habla sobre un nuevo cielo, una nueva tierra y la nueva Jerusalén. Cuando nosotros decidimos separarnos para el Señor, o decidimos quedarnos en un solo lugar y decir, bueno, yo ya recibí al Señor, yo amo al Señor y soy cristiana de domingo y voy todos los domingos a la iglesia y nada más. Y no le hago daño a nadie. Y me quedo ahí y no sigo avanzando, quiere decir que soy una cristiana del atrio. Pero si yo soy una persona que conoce al Señor, voy los domingos a la iglesia, voy a alguno que otro estudio, leo la Biblia, ya oro, el Señor me ha bautizado en el Espíritu y oro en otras lenguas, trato de poner por obra la palabra del Señor, busco el pan del Señor espiritualmente en su palabra todos los días, quiere decir que soy una cristiana que está en el lugar santo. Pero cuando el Señor se vuelve nuestra cabeza, cuando nosotras no dejamos caer ninguna de sus palabras a tierra, cuando sabemos y reconocemos al Señor en todo y sabemos que todo lo que Él hace es bueno, es agradable, es perfecto y no importa si estamos en el dolor, no importa si estamos en la exaltación, no importa si estamos en un lugar de humillación, no importa si estamos en el lado del placer, reconocemos al Señor como nuestra cabeza, entonces estamos siendo cristianas del lugar santísimo, donde ya no importa nada de lo que nosotras queramos, no importa nada de lo que esta carne quiera, sino que solamente importa hacer la voluntad del Señor, cumplir su plan maestro, cumplir su voluntad para nuestras vidas. Entonces estamos en el lugar santísimo. Depende a dónde queramos estar nosotras. Así es nuestro nivel de entrega. Si nosotras hemos decidido estar en el atrio, pues es su decisión y nadie va a hacer nada para que usted pues corra o camine. ¿Por qué? Porque ninguna de nosotras puede ir con otra hermana y decirle, hermana, usted se tiene que separar de esto, a menos que usted le haya preguntado al Señor en lo secreto y pues una hermana tenga el don de la profecía y le vaya a decir a usted lo que usted le está pidiendo al Señor. Eso es muy diferente. Pero cuando el Señor se vuelve nuestro dueño y cuando nosotros hemos dejado que Él ora de nuestra oreja y cuando hemos dejado que Él ponga esos pendientes de oro y de plata en nuestra oreja, espiritualmente hablando, entonces lo que hemos dicho es, Señor, tú eres mi dueño. Cuando nosotros separamos nuestro oído y nuestras orejas al Señor, el Señor se vuelve nuestro dueño y quiere decir que hemos llegado al lugar santísimo, donde Él es nuestro gobierno y donde Él es quien gobierna sobre nuestro corazón y sobre nuestra mente. Amén. Ahora, no me canso de decirles, la separación es de adentro hacia afuera. Muchas veces lo que más nos cuesta es separarnos de las cosas que llevamos interiormente. ¿Saben una de las cosas que el Señor me enseñaba y que yo le decía, Señor, de verdad que tú eres tan sabio, de verdad que tú eres la sabiduría? Y es que en este tiempo el Señor quiere separarnos de la ingratitud, porque hemos gozado de muchas cosas. Hemos gozado de nuestras familias, hemos gozado de nuestros trabajos, hemos gozado de la provisión que el Señor nos ha dado como para comprarnos algo que nos gusta, comernos algo que nos gusta. Hemos gozado de estar en iglesia como tal, me refiero a las cuatro paredes que rigen que sirven para que la iglesia se congregue, y hemos sido malagradecidos. Y malagradecidas, ¿por qué? Porque a veces hemos tenido un plato de comida en un restaurante y hemos dicho, ay, no me gusta.
mejor pido otra cosa o hubiera pedido otra cosa, esto no me gusta. Malagradecidas, ¿por qué? Porque a veces hemos estado con las personas que el Señor quiere que estemos para platicar con ellas, para gozarnos con ellas, para hablar del Señor, y lo que hemos dicho es, ay no, es que el fulanito me cae mal, la fulanita me cae mal. Y mire, si en este tiempo usted no ha aprendido a agradecer a sus hermanos, yo le sugiero que vaya a la presencia del Señor. Tenemos que ir al Señor y decirle, Señor, perdóname porque muchas veces yo hice de menos a fulanito, yo hice de menos a fulanita y, y ahora quisiera estar con ellos, Señor. El Señor nos está enseñando que hemos tenido ingratitud con muchas cosas. Hemos tenido ingratitud para con nuestros pastores. Hemos dicho, ay no, otra vez el pastor va a predicar de esto. Ay no, el pastor que dice ya va a terminar y no termina. Ay, el pastor tal cosa. Ay, la pastora lo otro. Ay, hemos tenido tiempos de alabanza que en vez de gozarnos en la alabanza, ay no, este ya se desafinó, aquel se le olvidaron las notas, el otro no sabe la canción, en vez de gozarnos en el Señor. El Señor está queriendo quitar en este tiempo de nosotras la ingratitud. Hemos tenido trabajo y hemos ido quejándonos al trabajo y diciendo, ay no, otra vez, y aguantar a mi jefe, y aguantar a mi jefa, y aguantar a la compañera, y esto y lo otro. Ahora les aseguro que les hace falta hacer las cosas que antes hacíamos. El Señor quiere que seamos agradecidas con todo, porque todas las cosas vienen de la mano del Señor. Si usted no se había puesto a pensar en esto, pues le invito a que lo piense. ¿Qué cosas usted sigue siendo mal agradecido? Sigue siendo mal agradecido porque quizás hoy en su casa solo hay arrocito y frijoles. Dele gracias al Señor. Y voy a hacer un paréntesis. Esta semana yo me he gozado tanto en el Señor porque hemos visto la mano del Señor obrando en sus familias y en la nuestra. El Señor no nos ha dejado. El Señor ha provisto lo necesario en las casas de muchos, en nuestra casa. No espere que a lo mejor el Señor llegue con un carro nuevo en estos días. Yo no digo que no lo pueda hacer, el Señor es todopoderoso, pero, pero hemos visto cómo los hermanos se han volcado a dar. Hemos visto cómo el Señor ha suplido la necesidad de muchos hogares y de verdad debemos de ser agradecidos. Si usted ahora en la noche lo único que tiene para comer es una tortillita con queso y crema, sea agradecida con el Señor y enséñele a su casa a ser agradecidos con el Señor. El Señor nos ha separado de todo para que aprendamos a tener gratitud por todas las cosas. El pastor les decía en una de las enseñanzas que me preguntaba que qué es lo primero que yo quiero hacer cuando salgamos de eso. Yo le decía, realmente lo único que quisiera es tener un servicio en la iglesia. Es poder verlos a todos y saber que el Señor los ha sostenido. Eso es lo único que quizás mi alma anhela. Pero le doy tantas gracias al Señor por todos los días que nos dejó congregarnos, por todos los días que nos permitió estar juntos. Y le agradezco al Señor porque si en su voluntad está que nosotros más temprano que tarde volvamos, cuánta gratitud va a haber en nuestro corazón. O vamos a llegar a la iglesia diciéndole, ay no, Señor, otra vez la misma alabanza. Ay no, Señor, otra vez va a orar fulano. Ay no, Señor, otra vez sutana va a recoger la ofrenda. Ay no, Padre, y otra vez vamos a hablar del tabernáculo. Ay no, ¿con qué actitud vamos a llegar? Vamos a agradecer la palabra. Vamos a decir, Señor, no voy a permitir que ninguna de tus palabras caiga a tierra. Eso es lo que el Señor quiere de nosotras. Amén. El proceso de separarnos es eso, un proceso. No es de la noche a la mañana. Definitivamente hay gente que el Señor la lleva corriendo y hay otras que nos lleva de a pasito, pero el Señor nos lleva a todos por el mismo lugar. Mientras usted entregue lo que el Señor le está pidiendo hoy, usted está caminando.
Mañana el Señor le puede pedir otra cosa y usted debe de entregar esa cosa. Si usted no la entrega, se va a quedar ahí estancada. Pero todo empieza por dentro. Todo empieza aquí adentro. Todo empieza por decir, Señor, sí, yo siento enojo. Señor, yo tengo falta de perdón. Señor, yo estoy resentida con mi mamá, con mi papá, con mi esposo. Yo estoy resentida, Señor, porque me hicieron esto. Señor, yo tengo rencor que no puedo ni ver a esta persona. El Señor empieza por lo de adentro. Y le aseguro que cuando el Señor le pida tener una demostración externa, esa experiencia que usted tuvo haciendo esta entrega interna, la va a hacer que corra a tener una demostración externa para el Señor. Amén. Hoy vamos a hablar sobre otra persona que fue nazarea desde su nacimiento y es Juan el Bautista. Juan el Bautista fue nazareo. Antes de comenzar, quiero que me digan si vamos bien, si me he dado a entender, y pónganme ahí por favor en el chat. Les voy a dar un minutito para que me pongan ahí si vamos bien hasta ahorita. ¿Vamos bien? Juan el Bautista. Vámonos a Lucas 1, versículo 13. Amén, vamos bien, dicen. Lucas 1, versículo 13. Dice, pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Decíamos que habían 3 requisitos para ser nazareo, 3 cosas que el Señor pedía durante la persona estaba haciendo un voto de nazareo. Uno era no beber vino o ninguna cosa que viniera de la uva. No pasar navaja sobre su cabeza y no contaminarse con muerto. Y aquí leemos en el versículo 15 que dice, porque será grande delante de Dios y no beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Quiere decir que pues Juan el Bautista cumplía con el hecho de no beber vino. Ahora, vámonos al versículo 39, siempre ahí en Lucas 1. Dice hermana Alicia, para poder hacer cambios externos, ¿cómo saberlo? Por ejemplo, yo uso aritos no muy extravagantes, sino pequeños. ¿Es pecado? Hermana Alicia, la única forma que usted tiene para saber si el Señor le está pidiendo que deje de usar los aretes es estando en la presencia del Señor. Yo no le puedo decir, sí, hermana Alicia, el Señor le está diciendo, no, no puedo hacer eso. Cuando usted comience a separar sus oídos internamente de todas las cosas del mundo, de todas las cosas que escuchamos, que no vienen del Señor, y usted le diga, Señor, yo quiero escucharte, va a llegar un momento en sus oraciones, yo le aseguro esto, que usted va a sentir en su espíritu como el Espíritu Santo viene y le habla y le dice, ya es tiempo. O a lo mejor puede pasar mucho tiempo con que el Señor le deje sus aretes naturales ahí. Eso es definitivamente cuestión del Señor y usted.
el Señor no nos pide las mismas cosas a todas. Eso sí lo tengo bien claro. El Señor quiere trabajar con nuestras cosas internas primero. Muchas tenemos muchas cosas todavía que no le agradan al Señor y el Señor está trabajando con eso. Pero de nada nos sirve tratar de correr a quitarnos todo y a dejar todo si no estamos entregando esto interno. Entonces, hermana Alicia, yo le aseguro que cuando sea el tiempo y si el Señor lo quiere de esa manera, usted lo va a sentir en su corazón de que debe dejarlo. Si usted nunca siente en su corazón que debe dejarlo, es porque el Señor todavía está trabajando con otras áreas en usted muy probablemente, o simplemente es algo que el Señor no necesita quitarle a usted en ese momento. Entonces, no se preocupe por eso, pueden pasar mucho tiempo, puede ser así de rápido y el Señor decirle, hoy te separas y hoy te separas, pero todo depende de nuestra relación con el Señor. Dice, creo que mi reproducción va atrasada 1.29 minutos, por si pregunta. No sé si está atrasada. Sí, yo creo que sí, un poco. Amén, hermana Alicia. Que el Señor le hable y vamos a estar orando por usted. Amén. Entonces les decía Lucas 1:39. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó a Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Estamos hablando de María, la madre de Jesús. Ella ya estaba embarazada de Jesús cuando llegó donde Elizabeth, y pues dice la palabra que el niño que estaba dentro de Elizabeth, o sea, Juan el Bautista, saltó en su vientre. Pero miren, dice en el versículo 42. Quiero ver. Perdón, en el 44. Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Por un lado, Elizabeth era alguien que tenía sus oídos separados. ¿Por qué? Porque dice, cuando te oí que me saludaste, entonces algo pasó dentro de mí, que el bebé que yo llevo adentro saltó dentro de mí. Y la palabra saltar en este versículo significa danzar. Juan el Bautista pues era un feto en el vientre de su madre, pero aún siendo un feto, él pudo sentir la presencia de nuestro Señor Jesús en el vientre de María. Y su madre tenía oídos abiertos como para escuchar solamente que María habló y que algo sobrenatural había pasado. Y miren lo que dice en el 42, y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Elizabeth bendijo a María porque ella sabía espiritualmente que Jesús estaba adentro de María. Elizabeth no tenía manera de saber que María estaba embarazada, a menos que pues se le notara la pancita, pero no creo en ese tiempo que se le haya notado la pancita. Y tampoco quizás María sabía que su prima Elizabeth estaba embarazada. Simplemente fue algo espiritual, fue una conexión espiritual entre Juan el Bautista y el Señor Jesucristo siendo unos fetos en el vientre de sus madres. Pero la madre de Juan el Bautista tenía estos oídos abiertos y había sido separada igual que su hijo en el interior de su vientre. Ahora,
vámonos a Génesis 3 y les voy a enseñar por qué razón es que nosotras tenemos nuestros oídos y nuestros ojos cerrados muchas veces espiritualmente. Debemos de llevar nuestros oídos y nuestros ojos a la cruz para que sean santificados, limpiados, purificados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Debemos entregar todas esas cosas del mundo que están contaminando nuestros ojos y nuestros oídos. Y la razón de por qué nosotras tenemos nuestros oídos cauterizados a la palabra del Señor es por esto. Génesis 3 del 1 al 3 vamos a leer. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Vamos a leer el 4 y el 5. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. El enemigo sabe qué es lo que pasa cuando usted y yo tenemos ojos y oídos abiertos a la voz de Dios. Adán y Eva podían hablar con Dios antes de que pecaran. Ellos podían ver a Dios, ellos podían escuchar la voz de Dios, ellos hablaban con Él y podían conocerlo. Pero si ustedes ven, cuando la serpiente llega a decirle a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto, ¿no se les hace extraño a ustedes que alguien llegue por primera vez a decirle, mira, come de esto, y usted sin saber quién es, le va a hacer caso? No querrá decir esto que Eva tenía mucho tiempo ya escuchando a la serpiente y el engaño que la serpiente estaba haciendo, ya tenía demasiado tiempo en Eva como para que Eva simplemente le contestara como que eran amigas. Entonces, permítanme, estoy viendo aquí. Entonces, yo pienso que Eva había pasado ya un tiempo escuchando a la serpiente, que cuando la serpiente vino a decirle que viera al árbol que el Señor les había dicho que no podían comer, ella simplemente comenzó a platicar con ella y a tergiversar lo que Dios le había dicho. Entonces la serpiente ya había contaminado sus oídos. Muchas veces estamos siendo contaminadas por muchas cosas de afuera y ni siquiera nos hemos dado cuenta. Y cuando alguien viene a decirnos, pero ¿tú crees que fulano de tal hace tal cosa? Ah, sí, yo lo creo. Pero porque hemos estado contaminándonos con alguien o con algo, debemos de poner atención a lo que estamos escuchando. No podemos dejar que el enemigo, que la serpiente que engaña, venga a querer hacer que nuestros oídos no escuchen la verdad de la voz de Dios. Y miren, en el versículo 5 dice, de Génesis 3, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Sí, pues sus ojos fueron abiertos, pero no necesariamente para saber el bien y el mal. Sus ojos fueron abiertos porque el enemigo los abrió a la maldad y a ver lo que él quería que vieran. Cuando la serpiente tocó los ojos de la mujer y del hombre en el Edén, ella los contaminó de tal forma que los corrompió y ahora ellos ya no tenían ni la misma capacidad para ver ni la misma capacidad para oír. ¿Por qué les digo esto? Porque si ustedes siguen leyendo, cuando Dios les dice que a dónde están, ellos están escondidos. Entonces,
Ellos ya tenían una imaginación de Dios que la serpiente había puesto en el corazón de ellos. Ellos ya se imaginaban que Dios los iba a castigar y que Dios les iba a hacer qué sé yo qué cosa, y por eso se estaban escondiendo, cuando antes ellos lo podían ver y no pasaba nada, porque ellos estaban hechos de la naturaleza del Señor. Entonces, si sus oídos y si sus ojos habían sido corrompidos por la serpiente, quiere decir que nuestros oídos y nuestros ojos tienen un poder cuando los separamos para el Señor, a la que la serpiente le tiene miedo. ¿Por qué? Porque ella sabe que si nuestros ojos están abiertos a la palabra y nuestros oídos están abiertos a la voz del Señor, a la sabiduría del Señor, más temprano que tarde, todos los engaños que Él ha querido traer a nuestra vida van a ser derrotados por la sangre del Señor Jesucristo. Cuando usted separa sus ojos y sus oídos, la separación trae tal poder que usted va a poder decirle al enemigo: calla en el nombre de Jesús, porque lo que me estás diciendo es un engaño, porque la palabra del Señor dice esto, esto y esto y esto, y tú ya no me vas a seguir engañando. Desde el principio la serpiente tocó nuestros oídos y tocó nuestros ojos, pero hoy en el Señor Jesucristo tenemos la oportunidad de que nuestros oídos y nuestros ojos sean redimidos para el Señor. Amén. Juan el Bautista tenía ojos separados y ojos consagrados para el Señor. Vámonos a Juan 1. Juan 1, versículo 29. Juan 1, 29. Dice: el siguiente día vio Juan a Jesús, que venía a él, y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Juan el Bautista tenía ojos abiertos. Dice en estos versículos que Juan no conocía a Jesús, aunque eran parientes, ellos nunca se habían encontrado. A lo mejor era demasiada la distancia, o a lo mejor tenían demasiados parientes. Yo no sé si les ha pasado que a veces se reúnen en la casa de algún familiar y le dicen: aquel es tu primo, no sé qué, y usted así como de: tengo ya 30 años y nunca lo había visto. A lo mejor era una de esas situaciones. Pero Juan, desde que vio a Jesús, dijo: he aquí el Cordero de Dios. ¿Cómo pudo ver Juan lo que otros no habían visto? Él estaba bautizando en el Jordán, quiere decir que había mucha más gente. Y la gente no pudo ver lo que Juan estaba viendo. Juan vio cuando la paloma descendió y se posó sobre Jesús. Y mire, y dice: y yo no le conocía, en el versículo 33. Pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo. ¿Quién lo había mandado a bautizar con agua a Juan? Pues Dios. Y Dios le había dicho: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanezca sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Dios había apartado a Juan el Bautista y había separado sus ojos, de tal manera que cuando Jesús se acercó al Jordán para ser bautizado, él pudo decir: él es el Cordero de Dios, y él pudo ver al Espíritu Santo descender sobre Jesús
y decir, esto era lo que Dios me había dicho. Para esto Dios me había mandado a bautizar en el agua, para que yo un día pudiera ver a Jesús aquí y que el Espíritu Santo descendiera y que yo pudiera dar testimonio de quién es este hombre. Este hombre es el Hijo de Dios. Juan el Bautista tenía ojos espirituales abiertos. Esto quiere decir que sus ojos habían sido separados y consagrados para el Señor, porque nadie de los que estaba ahí pudo ver lo que él vio. Él era quien daba testimonio de Jesús y de que Jesús era Hijo de Dios. Amén. Si nosotras separamos nuestros ojos de las cosas de este mundo, entonces vamos a tener ojos espiritualmente abiertos para nuevas revelaciones del Señor, para nuevas visiones, para que podamos ver al Señor. Él quiere que nuestros ojos sean separados para Él. Amén. Vámonos a Lucas 7:18. Lucas 7:18. Cuando separamos nuestros ojos y el Señor en su amor y en su misericordia nos revela algo de su palabra, lo único que vamos a querer es, número 1, amarlo más de lo que ya lo amamos. Y número 2, seguir separando nuestros ojos. Porque cuando nos enamoramos de Él por medio de su palabra y por medio de cómo Él nos habla y lo que Él nos enseña, entonces si hoy recibimos una revelación, mañana vamos a querer recibir otra. Y pasado vamos a querer recibir otra. Y para eso necesitamos que Él todos los días toque nuestros ojos con su bendita sangre y nos purifique nuestros ojos. Y nosotros necesitamos separar nuestros ojos. Se pueden estar preguntando, ¿de qué separo mis ojos? Pues naturalmente usted ya sabe de qué los tiene que separar. Me refiero a físicamente, pero tal vez separarlos de la televisión, tal vez separarlos de tanto tiempo en las redes, tal vez separarlos de películas, de series, de novelas. Ya a estas alturas yo espero que ninguna las vea, de aquello que me está robando tiempo con el Señor. Yo no le digo a lo mejor que usted no vea una película con sus hijos o que no vea un canal de recetas o tenga un tiempo en medio de todo su horario, tenga un tiempo para ver televisión, pero que si eso le está restando el hecho de estar con el Señor y en la presencia del Señor, entonces usted debe de pedirle al Señor que la separe de esas cosas. Amén. Les dije Lucas 7, versículo 18. Los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas las cosas, y llamó Juan a 2 de sus discípulos, y los envió a Jesús para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, le dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y de plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Miren lo que pasó aquí. Primero leímos que Juan el Bautista había podido ver que Jesús era el Cordero de Dios y había dado testimonio que él era el Hijo de Dios. Pero capítulos más adelante leemos que Juan envía a 2 discípulos a preguntarle a Jesús, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? ¿Qué pasó? ¿Por qué Juan dejó de ver a Jesús como lo había visto en el Jordán? Ahora miren, nuestros ojos se pueden llenar de envidia y se pueden llenar de celos. Si ustedes miran, Juan tenía discípulos y Jesús tenía discípulos. Y Jesús era más grande que él lo dijo. Jesús era primero y es primero que Juan el Bautista. Entonces, si nosotras no separamos a diario nuestros ojos para el Señor,
esa envidia y ese celo va a llegar a nuestros ojos y nos va a contaminar y vamos a dejar de ver las cosas como el Señor quiere que las veamos. Si no, mírenlo ahí. Juan el Bautista había mandado a sus discípulos, ni siquiera fue él, fueron sus discípulos a preguntarle a Jesús, ¿eres tú el que había de venir o tenemos que esperar a alguien más? Y miren, mi esposo, el pastor, siempre dice, a mí me sorprenden las respuestas de Jesús. Y esta de verdad que fue una respuesta que si no entendieron, pues dice en el versículo 21, en esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y de plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio vista. En pocas palabras, Jesús no les dijo, sí, yo soy el Hijo de Dios, sí, yo soy el Cordero de Dios, sí, yo soy el que tenía que venir, sino que hizo su trabajo. Él empezó a sanar a los enfermos, él empezó a darle vista a los ciegos y en pocas palabras les dijo, hijitos míos, si ustedes no pueden ver lo que yo estoy haciendo, entonces necesitan ser sanados de su ceguera. Si ustedes no pueden ver que muchas personas están siendo sanadas de enfermedades, de plagas y de espíritus malos, entonces no sé qué quiere que haga. ¿Se pueden imaginar a estos discípulos de Juan yendo donde Juan a decirle, bueno, sí, él era el que estábamos esperando? Pero Juan se había llenado de este celo y de esta envidia. Y miren, muchas veces podemos estar separadas externamente. Muchas veces podemos tener toda la separación externa que usted se puede imaginar. Pero la separación interna, como les decía antes, es lo que más cuesta. Y es lo que quizás contaminamos mucho más rápido. ¿Se acuerdan que los nazareos no se deben contaminar con muerto? No se deben ensuciar. Y nosotras nos dejamos ensuciar un montón de veces. Y nuestros ojos empiezan a envidiar. Y miren, les voy a decir una cosa. Nuestros ojos van a llegar a un momento de decir, ay, pero qué bonita se ve la fulana. Y yo que ya no me pongo, ya no me echo, ya no me esto, ya no me pongo aquello, ya. Eso es llenar sus ojos de suciedad, porque a la fulana el Señor no la lleva de la misma manera que a usted la lleva. Y tampoco significa que el hecho que usted ya no use ciertas cosas es más santa, o es mejor, o es más buena. No, eso no significa eso. Y tampoco tiene que empezar a medir a la gente por cómo se viste o por cómo se mira, porque usted no sabe lo que lleva por dentro. Hasta que el Señor venga a traernos como su esposa, entonces vamos a saber qué somos realmente por dentro. El separarnos externamente no significa que todo lo que tengamos por dentro sea algo bueno. La separación depende de cuánto nosotros amemos al Señor. No depende de las circunstancias, no depende de lo que usted esté viviendo, depende de Él, del trabajo que Él haga en usted. No sé cuántas veces usted ha querido dejar su separación interna o externa, cuántas veces usted ha escuchado más la voz del enemigo, trayendo engaño a su vida y diciéndole hoy te ves fea, hoy esto no se te ve bien, hoy deberías de regresar a aquello porque se te veía mejor, no sé cuántas veces, pero algo sí le puedo decir. Hay alguien adentro de usted que cumplió todas estas cosas y se llama nuestro Señor Jesucristo. Y Él sí puede hacer que usted y yo sigamos perseverando en nuestra separación para Él. Si nuestros ojos o nuestros oídos o cualquier parte de nuestro ser está siendo contaminada por algo, internamente vayamos y entreguémoselo al Señor. Ese es nuestro trabajo, entregarle esas áreas al Señor. Si ya nos hemos separado exteriormente de algo, veámonos en el espejo y de verdad digámosle al Señor, Señor, escudriñame. ¿Será que yo te entregué esto por el que dirán? ¿Será que yo te entregué esto para que las hermanas no me vean mal? Señor, ¿será que yo te entregué mis orejas, pero mi oído sigue sucio, Señor? ¿Será que yo te entregué mis ojos, pero todavía yo veo y siento envidia, siento celo, veo las cosas como mi carne quiere que las vea? Señor, es un tiempo para escudriñarnos.
Necesitamos tener votos o separación interna, porque eso es lo que el Señor necesita y quiere de nosotras. Y en el momento que el Señor nos pida algo externo, debemos de ser conscientes que solamente lo estamos haciendo para Él y que no podemos ver a las demás como menos, porque entonces desde ahí usted ya tiene contaminados sus ojos y de nada le funciona. Amén. Cuando nos acercamos al Señor y cuando vemos su naturaleza y a pesar de las voces del enemigo, a pesar de como nosotras mismas quizás en un momento nos veamos, debemos de recordar que Él sigue sentado en su trono, que Él nos ama y que Él nos está viendo con ojos de amor y que es a Él a quien queremos agradar, que es a Él a quien nuestros ojos quieren ver y quien nuestros oídos quieren escuchar. Eso es lo que debemos recordar. Amén. Ahora veamos. Me voy a quedar hasta aquí porque ya llevamos 2 horas y solo me va a quedar explicarles sobre Jesús y la esposa del Cordero, que también son nazareos. Jesús es nazareo y la esposa del Cordero, es nazarea. Así es que yo realmente oro para que el Señor nos limpie, para que el Señor nos transforme, para que el Señor nos enseñe a ver como Él ve, para que tengamos oídos y ojos separados para Él, para que este nazareo espiritual que nosotras estamos haciendo, a lo mejor usted está haciendo un voto de nazareo externo, que esta demostración sea real, que esta demostración sea algo que nada más dependa del Señor. Yo sé que muchas veces nos cuesta, pero Él está dentro de nosotras. Y la Biblia dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No lo puedo hacer en mis fuerzas, no lo puedo hacer con mi mente, no lo puedo hacer porque yo diga que lo quiero hacer, porque su palabra dice que Él pone el querer y el hacer en mí. Entonces yo necesito de Él, yo necesito que Él me hable, que Él me enseñe. Y les vuelvo a repetir, esto es un proceso. Cuando usted se meta con el Señor, dígale, Señor, ¿qué quieres que te entregue? ¿Qué área de mi vida no te agrada a ti? Señor, necesito que tú me hables, necesito que tú me enseñes qué parte de mi vida no es agradable a ti y entregársela. Este ya no es un tiempo para estar pensando en si tal vez el Señor me está hablando, en si tal vez el Señor me lo está pidiendo. Es que a lo mejor el Señor quiere que perdone a fulanita. Es que a lo mejor el Señor quiere que ya no esté enojada con fulano. Este ya no es un tiempo para eso. Este es un tiempo para que usted corra y diga, bueno Señor, hoy me enseñaste que en mi corazón hay falta de perdón. Aquí está, Señor, te la entrego. Ayúdame a perdonar. Enséñame a perdonar. Enséñame a bendecir a mis hermanos. Enséñame a bendecir a los que me maldicen y a mis enemigos. Enséñame, Señor, a bendecir. Necesitamos la palabra del Señor. Y la única manera en la que tenemos revelación de la palabra es en nuestra intimidad con el Señor. Leer la palabra como un libro de historia, como un libro de narraciones, de fábulas, de lo que ustedes quieran, pues no va a traer mayor provecho a nuestra vida. Pero cuando yo agarro mi Biblia, me encierro en mi lugar secreto, en mi cuarto, y empiezo a leer la palabra y le digo, Señor, yo quiero que esta palabra se haga vida en mí. Señor, yo sé que tú vas a hacer algo en mi vida. Entonces, este libro empieza a cobrar vida en nosotras. Es la única manera en la que podemos llegar a ser la esposa del Cordero, entregando a diario lo que el Señor nos está pidiendo. Él debe de encontrar una esposa sin mancha, una esposa que Él ha formado, una esposa a la que no le importó nada, a la que no le importó el camino, no le importó si tenía que ir por el valle de sombra y de muerte, no le importó si tenía que ir por un monte donde encontraba la exaltación y el placer, no le importaba a dónde iba el esposo, ella iba detrás de él y nosotras debemos de ir detrás de nuestro esposo celestial. Y como les digo, esto no es solo para mujeres, estas prédicas
la separación no es solo para las mujeres, la separación también es algo que los hombres deben practicar. Pero si se dan cuenta, la mujer en un sentido pues lleva una carga externa, porque se nota más la separación quizás externa en una mujer que en un hombre. Pero como les digo, la separación interna quizás es lo que más cuesta y es con lo que los hombres deben de luchar, con separarse en su interior, separarse de esto de querer imponer, de querer someter a la mujer, de querer reinar en su casa, de todo el orgullo, el egocentrismo que todos tenemos y debemos de rendir al Señor. Amén. Quiero saber si hemos aprendido algo. Aprendimos más sobre Samuel y sobre Juan el Bautista hoy. Amén. Espero que este mensaje haya sido de bendición para ustedes. Lo ha sido para mí, créanme. He aprendido mucho. El Señor es bueno. El Señor tiene misericordia de nosotras. Y el Señor nos lleva paso a paso, paso a paso. Si el Señor nos diera todo de una sola vez, miren, ahí hubiéramos caído ya. Pero el Señor es bueno y nos lleva cada una a nuestro ritmo. Así que no se desespere, tampoco no diga, pero es que la hermana fulana ya no usa tal cosa, yo también quiero dejar. Pregúntele al Señor. El Señor es el único que puede llevarla a usted a dejar esas cosas, a separarse de esas cosas. Si no, si usted lo hace por alguien más y no lo hace por el Señor, a la primera de cambio usted va a querer dejar su separación, sea interna o sea externa. Y entonces, definitivamente, ahí se va a probar, ¿verdad? ¿Por qué lo hicimos? Si por el Señor o por el que dirán. Y quiero nada más, siento del Señor decirles esto. Cuando hablábamos sobre el cabello de la mujer, ¿se acuerdan que decíamos que la mayor parte del tiempo la mujer se corta el cabello por rebeldía o por enojo o por una falta de perdón? No sé si lo han notado, conste que no lo estoy diciendo por nadie, pero cuando la mujer dice, necesito cambiar porque me acaba de pasar esto, me despidieron del trabajo y entonces yo necesito cambiar. Y lo primero que hacen es cortarse el pelo. Esos lo hacen por rebelión, y la rebelión nos separa del Señor. Amadas hermanas, antes de que usted vaya a tomar una decisión, sea la que sea, por dejar algo o por regresar a algo que usted ya le había entregado al Señor, vaya corriendo al Señor. No actúe por impulso. Les dije al principio, las mujeres somos emocionales y sentimentales. Y el enemigo usa esas emociones y esos sentimientos muchas veces para que nosotras dejemos o regresemos a lo que le habíamos entregado al Señor. Entonces, mejor oremos. Si nos sentimos enojadas, si está pasando algo que se sale de nuestro control, por así decirlo, o de lo que habíamos vivido antes, vayamos al Señor. Él tiene la respuesta y en Él vamos a encontrar el paz y el gozo que necesitamos. Amén. Vamos a orar para despedirnos y yo espero en el Señor, si el Señor nos da vida, si Él no ha venido, si no nos hemos encontrado allá en los cielos con Él el sábado, o primero quiero preguntarles, ¿les queda mejor, sienten mejor sábado o sienten mejor domingo que hagamos la reunión? Si pueden ponerme ahí sábado o domingo o cualquiera de los 2 días, para poder yo tomarlo en cuenta también y así podernos reunir. Domingo, dicen domingo. Entonces, yo les aviso, voy a ver ahí que me contestan y yo les aviso qué día vamos a tener
pues nuestro estudio. Y recuerden que los hombres, para las esposas, avísenles a sus esposos que mañana tienen estudio de hombres a las 7. ¿A las 7? A las 7 de la noche con el pastor. Y les voy a dar un anuncio a ustedes. Primero, ¿se acuerdan que estábamos con la gotita de amor? Pues como la gotita de amor es para las que no están en la iglesia, la gotita de amor es que cada persona de la iglesia o que asiste a las células o a los grupos de estudio tiene que dar una enseñanza de 10 minutos en cada vez que nos reunimos, en cada estudio. Entonces, vamos a seguir con nuestra gotita de amor. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues usted va a grabar los 10 minutos de su enseñanza y antes de la enseñanza del pastor, vamos a poner esos 10 minutos de enseñanza. No sé todavía si el pastor lo va a hacer por YouTube o lo va a hacer por el WhatsApp. Igual, hermana Nancy y los hermanos de Aposento Alto, igual se los vamos a mandar. Mi esposo tiene igual un chat con ustedes y en el que les puede compartir también la gotita de amor. Entonces vamos a trabajar en el calendario porque se acuerdan que les habíamos dado un calendario y vamos a agregar también a nuestros hermanos que se reúnen en Sacamil para que igual puedan grabar su gotita de amor, mandarnos el video y nosotros lo vamos a poner. Esto quiere decir, mis amadas hermanas, para que de una vez se lo vayan comunicando ahí a sus familias, que si el martes es el estudio, al que le toca la gotita de amor tiene que enviarnos el video a más tardar el lunes en la mañana para que nosotros podamos subirlo o pasarlo o el pastor haga lo que tenga que hacer con él. Entonces vamos a seguir con la gotita de amor. El Señor nos dio esta idea, así es que para que no nos sigamos atrasando y pues todos aprendamos, porque todos aprendemos de todos aquí. Vamos a empezar con nuestra gotita de amor. Si mal no recuerdo, a la que le tocaba era la hermana Carla. Entonces, hermana Carla va a tener que... No, pastora, dice Stephanie. Catherine, sí, vamos a seguir. Creo que hermana Carla le tocaba el último martes que ya no tuvimos estudio. Así que hermana Carla va a tener que grabar su video hoy en la noche o mañana temprano para poderlo mandar. El pastor les está mandando caritas ahí para que lo mande y lo podamos poner. No sé si vamos a hacer martes y jueves o solamente martes, pero eso se los vamos a avisar, pero sí sé que a hermana Carla le tocaba. Así es que por favor, hermana Carla, nos hace llegar su video. Yo ya tenía el versículo que usted iba a predicarnos, a enseñarnos, así es que vamos a esperar. Dice hermana Carla, o sea, mañana en la mañana. Sí, lo siento, hermana Carla. Espérenme, le voy a preguntar al pastor ahorita si lo hacemos esta semana o lo hacemos la siguiente. La siguiente semana. Pues hermana Carla, dice el pastor que la siguiente semana. Vamos a empezar con la gotita de amor el otro martes. Entonces tiene toda la semana para grabar el video, hermana Carla. Para que usted nos lo mande y el martes sí ya vamos a recibir la gotita de amor y esta semana yo voy a trabajar en el calendario nuevo y se los vamos a hacer llegar. Amén. Necesitamos seguir aprendiendo. Así es que de verdad les agradezco que se hayan quedado aquí. Ya son las 7:15 y empezamos casi a las 5. Hoy tuvimos una serie de problemitas para conectarnos, pero el Señor es bueno y Él sabe por qué pasan estas cosas. Así es que vamos a orar y a pedirle al Señor que nos ayude a avanzar en todo esto. Cerremos nuestros ojos. Padre bueno, te damos gracias por la palabra que hemos recibido. Señor, te pedimos que ninguna de tu palabra caiga a tierra, Señor. Haz, Señor, que nuestro corazón sea una tierra fértil donde tu palabra, Señor, pueda caer como una semilla, Padre. Padre,
Ara tú la tierra de nuestro corazón, Señor. Saca de nuestro corazón, Señor, toda la maleza que pueda haber, Señor. Toda la hierba, Señor, que pueda crecer adentro de nuestro corazón y que pueda ahogar esta palabra, Señor. Señor, arráncala tú con tu mano poderosa, Señor. Señor, y ahora siembra esta palabra como una semilla de verdad, Señor, en nuestro corazón. Padre, que sea una semilla, Señor Jesús, sembrada junto a corrientes de agua, Señor. Que sea una semilla, Señor, que sea abonada por tu palabra, Señor. Que sea regada por tu palabra, Señor. Que podamos, Señor Jesús, dar frutos, Señor, y que esta semilla crezca como un árbol, Señor Jesús. Que crezca, Señor Jesús, y que sus hojas, Señor, resguarden a otros, Padre. Que otros puedan venir y comer del fruto, Señor Jesús, de ese árbol. Señor, que podamos, Señor Jesús, ver a otros siendo transformados por medio de nuestro testimonio, Señor, por medio de lo que tú has hecho en cada una de nosotras. Reconocemos que nos hace falta mucho, Señor. Reconocemos, Señor Jesús, que no somos nada, que no sabemos nada, que no tenemos nada y que no merecemos nada, Señor. Pero también sabemos, Señor, que tu infinito amor nos ha salvado, nos ha rescatado y nos redime a día, Señor. Padre, gracias por esa hermosa palabra. Señor, enséñanos a tener ojos y oídos santificados y separados para ti, Señor. Enséñanos, Señor, a que debemos vivir vidas consagradas para ti, Señor. Porque tú, Señor, vienes por una esposa sin mancha, por una esposa santa, Señor. Padre, que podamos crecer, Señor, que pasemos del atrio al lugar santo, Señor. Que pasemos, Señor Jesús, del lugar santo al lugar santísimo, Padre. Y que en cada uno, Señor Jesús, crezcamos en experiencias contigo, Señor. Padre, te bendigo y bendigo a cada una de mis hermanas. Bendice sus casas, Señor. Bendice sus trabajos. Guárdalas, Padre. Yo levanto tu nombre, Señor, sobre cada una de ellas y sus familias, Señor. Padre, levántate tú como poderoso guerrero, Señor. Sé tú su escudo y su fortaleza, Padre. Señor, cúbrelas. Que esta enfermedad, Señor Jesús, que está rodeando todo el mundo, no llegue a ninguna de sus casas, Padre. Que te encontremos a ti en este tiempo, Señor. Padre, clamamos por ese pan natural y espiritual, Señor. Provéenos todos los días, Padre. Señor, provee en las casas, Señor, que hace falta el pan natural, Señor. Haznos, Señor Jesús, ser dadores de lo que tú nos das, Padre. Señor, gracias, porque sabemos que tú nos guardas y que tú nos cuidas y que tú provees ese pan natural. Y te pido, Señor, que tú proveas ese pan espiritual. Y así, Señor, como tenemos hambre, Señor, del pan natural, Señor, y necesitamos comer para tener energía, Padre. Así, Señor, que tengamos hambre, Padre, por tu pan espiritual, Señor. Ese pan espiritual que nos da poder, Señor, para seguir adelante, para poder, Señor Jesús, matar al león que nos quiere devorar, Señor, para hollar a la serpiente que quiere traer engaño a nuestros oídos, Señor, y a nuestros ojos. Padre, necesitamos comer del pan espiritual de tu palabra y de ti, Señor, para que ese poder, Señor Jesús, sea en nosotras por medio del Espíritu Santo. Padre, te bendigo por lo que estás haciendo en cada una de nosotras. Te bendigo, Señor Jesús, por todas las personas que se conectaron hoy, Señor. Bendice sus iglesias, sus pastores, Señor Jesús, sus líderes. Padre, que seamos, Señor Jesús, un solo cuerpo en ti, Señor. Y que podamos juntas, Señor, levantar tu nombre en alto. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.